y a saberla usar, ¿verdad? La espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Amén. Amén. El tema, pues el Señor me lo dio ayer en el ayuno y yo no me hallaba ni cómo ponerle, pero me centré más en este detalle, en este aspecto, porque el Señor nos hablaba acerca de la comida, acerca del alimento, y le puse yo: comamos y bebamos lo que nos den puntos suspensivos en su casa. Amén. Porque esta es una instrucción que el Señor Jesús dio a los discípulos cuando los envió, y uno la asociaba y la veía a nivel general, pero ahora el Señor viene y nos pone un énfasis en la casa de Él. Amén. Y vamos a desarrollarlo en esta ocasión. Aleluya. ¿Está dispuesto ahí a poner atención, a recibir? Amén. Amén. Entonces, así le puse. Pudo haber tenido otros 2 nombres más, pero él voy a tratar de mencionarlo en el desarrollo. Amén. Y esta historia comienza, pues, hablándole un poquito también de mi vida, partiendo de cuando inició el Cazadero. Amén. Yo, pues, varios ya lo han oído y me conocen, saben que empecé a pastorear ya como tal en 1997, allá en San Pedro Mazahuat. Amén. El 27 de abril de 1997. Amén. Fui enviado allá, estuve 3 años de pastor allá, pasaron unas cosas y bueno, pero lo que quiero absorber de esa experiencia es que yo viajaba en bus, pues, allá al pueblo, y en una de esas iba entrando al pueblo cuando el Señor, el Señor ahora con más autoridad ponía en mi corazón la casa del alfarero, y me hablaba de la casa del alfarero, pero yo no entendía, porque la iglesia tenía su nombre, ¿verdad? Y los hermanos que saben de dónde me refiero, aún las filiales tenían el nombre de la iglesia central, aunque no la llamaban central, pero pues ahí son otros temas, ¿verdad? Pero el punto es que el nombre de la iglesia San Salvador era el nombre que tenían todas las filiales. Y no iba a tener, como por decir, un apellido o decir otro nombre, ¿verdad? Que dijera Iglesia de Cristo, la Casa del Alfarero, Misión Cristiana, ¿verdad? Como se llamaba ya. No creía yo que hubiera pasado eso, pero en mi corazón el Señor me decía: la Casa del Alfarero, la Casa del Alfarero. Y desde esa vez yo me acuerdo que iba viajando para allá un día domingo, porque era de día, cuando yo entrando al pueblo, y eso se me puso en el corazón, la Casa del Alfarero. Pero yo en mi mente jamás pensaba salirme de esa iglesia. ¿Amén? Yo estaba ahí encantado de la vida, mi hermano. Amén. Y pasaron los años, eso estoy hablándole quizás allá por el 99, más o menos. Y mire, pasaron los años, de ahí pues usted ya sabe la historia, andábamos como camellos con mi esposa en el desierto, y los camellos tienen la virtud, pues, de que guardan agua, retienen agua, y esa agua pues les sirve para poder viajar largo, ¿verdad? Hacer viajes largos ahí en el desierto, en medio del calor, en medio del sol, y ellos resisten eso. Entonces el Señor hablaba de que Él nos había dotado de agua, habíamos recibido agua, nos habíamos acumulado de agua, y para el desierto, porque sí, realmente se lo digo, fueron 7 años que anduvimos prácticamente en un desierto. Amén. Del agosto del 2000 hasta lo que fue ya en el 2007, que comenzamos a agarrar ahí el impulso que se necesitaba para volver a empezar. Entonces comencé ya la iglesia del 2007 finales, empezamos a hablar de esto que iba a iniciar y que íbamos a arrancar pues con 2 hermanos o 4 hermanos, dependiendo si se animaban. Al final se animaron los 4 hermanos y comenzamos mi familia y ellos 4. Amén. Y yo tenía bien claro que había tenido una experiencia en una colonia donde vive el pastor Fito, que ahí había empezado yo un discipulado con miras a iglesia, y estuve también ahí otros 3 años y medio más o menos. Entonces del 2001 al 2003, por ahí, estuve ahí en ese lugar. Y entendí que no debía estar en una colonia, yo quería estar en el centro, en Lourdes, ahí quería estar. Y dije yo: hoy no voy a empezar en colonia,
al centro y que el Señor me provea. Entonces estaba la decisión entre empezar en la casa de nosotros, allá en la colonia donde vivíamos, o ver dónde nos habilitaba alguna opción, y apareció una puerta, ¿verdad? Ahí en la Cuarta Avenida Norte, amén. La segunda es esta recta, la cuarta es la siguiente, ahí estuvimos, amén, en una cochera, y usted sabe la historia. Entonces, estando ahí, yo trabajaba en la universidad y venía a los cultos. El culto, digamos así, más aprovechado o más glorioso por todo lo que se decía, era el domingo en la tarde, amén. El domingo teníamos tiempo, estábamos ahí con mi esposa desde el inicio hasta el final. Martes y jueves abrimos, pero era bien complicado porque yo salía a las 8 de la noche del trabajo y ya solo venía a predicar a veces a las 8:15, 8:10, y veía yo cómo hacía, me salía antes del trabajo, pedía ray, había alguien que me podía dar un medio jalón, no del todo hasta que Lourdes, pero por lo menos me venía, yo veía cómo hacía, y si no, en bus, amén. Pero así pasé prácticamente el 2008, de ahí el Señor me habló de que tenía ya que hacer algo diferente y que tomara una decisión, y la decisión que iba a tomar era dejar el trabajo secular que tenía por 12 años, que había estado ahí, en ese lugar, y dedicarme a la obra. Entonces, con todo mi corazón, y alguno que tenga llamado en este lugar va a saber que cuando el Señor lo llama a uno, ahí no anda uno pensando tanto, amén. Uno se dispone, está emocionado, quiere hacer lo que Él le dice, pero sí hay que pensar en el sentido de cómo va a ordenar algunas cosas, entre las cuales yo decía, no quiero dejar tirado estos 12 años, yo quiero que me indemnicen, que me den el tiempo, decía. Pero si a uno renuncia, usted sabe que algunas empresas no le dan el tiempo, ¿verdad? Sino que tal vez un prorrateado ahí de que cuánto hizo el año ya. Yo quería mis 12 años y tenía algunas deudas bien tremendas que las quería cancelar, las famosas tarjetas de crédito, préstamo personal, y yo quería ver cómo manejaba todo eso. Entonces empezamos a orar con mi esposa que yo quería que me despidieran. Y empezábamos a orar, que me despidan, y hasta que usted sabe la historia, apareció el jefe y me dijo, ¿quiere que lo despida? Yo le dije que sí, amén, pero él regañándome, ¿verdad? Y yo tranquilo, confiando en Dios, y me dijo 2 veces, ¿quiere que lo despida? Sí. Entonces me despidieron, gracias a Dios. Ahí me dieron el tiempo, pagué mi gran deuda. Entonces dije yo, con lo que me quedan de deuda y otras cosas, y lo que vaya recibiendo de la iglesia, entonces voy a ir viendo cómo salgo. Ahí usted sabe, nos atrasamos algunas cosas, pero seguimos, amén. Entonces el 9 de febrero del 2009 me decidí, y ahí fue mi último día, amén, ya en el trabajo secular, y empecé directamente a dedicarme a la obra. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Ahí en el trabajo yo tenía acceso a internet, podía revisar estudios de otros siervos, podía estudiar en distintas enciclopedias, podía revisar un diccionario, todo aquello. Ya cuando llegué a mi casa y no tenía nada de eso, fue ahí donde ya me afligí un poco, y yo le dije, Señor, no quiero andar de ciber en ciber, amén. Ya en Salvador sabemos que los ciberes, pues, cibercafé, pues, un lugar donde uno llega, puede navegar en internet, y ahí si no sé la combinación del café, si toman café, pero yo no he visto muchos de esos, ¿no? Más que todo ir a la compu, y ahí. Entonces yo le dije, no quiero andar así, y ahí fue donde el Señor empezó a hablar en mi corazón de que Él tenía pues algo que iba a hacer conmigo, y por eso comienzo con este texto en Lucas capítulo 10, que fue uno de los textos en los cuales el Señor le habló a sus apóstoles de las cosas que Él iba a hacer, que está, digámoslo así, el contexto en Mateo capítulo 10. A mí me ha gustado mucho siempre estudiar las combinaciones y las coincidencias que a veces pueden haber entre números, ¿verdad?, en capítulos. Por ejemplo, Mateo 10, Lucas 10, amén. Y ahí habla el Señor instrucciones, y viene hablando del mismo tema, que fue cuando Él llamó a sus apóstoles, al menos en Mateo 10, en Lucas 6 llamó a los apóstoles, pero en Mateo 10 llama a los apóstoles y los envía, así como en Lucas 10. Y me gustan detalles, ¿verdad?, que uno encuentra en la Escritura, y quiero comenzar a mencionárselos para poder llegar a lo que vamos a hablar. Primero Dios, amén.
Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es algo que hemos estudiado y nos hemos preguntado, ¿cómo pueden ser pocos los obreros si abundan los obreros? Abundan los predicadores del Evangelio, ¿verdad que abundan? En todos lados, aún en las zonas, por ejemplo, donde estamos, solo aquí hay varias iglesias cerca, amén. No podríamos decir no hay obreros o hay pocos obreros, pero cuando el Señor se refiere a obreros pocos, es porque Él está diciendo que según los requisitos o según lo que Él demanda, hay obreros pocos, amén. No hay obreros que estén dispuestos completamente a vivir para Él, a servirle a Él, a entregarse a Él, sí, y también no hay obreros abundantes, ¿verdad?, que estén dispuestos a hacer todas las cosas conforme a el reglamento. ¿Cuál es el reglamento? Pues usted se acuerda, según Timoteo capítulo 2, donde el apóstol Pablo dijo que ningún atleta que compite va a poder ganar la carrera si no compite legalmente o de acuerdo a las reglas. Y usted y yo sabemos dónde hallo las reglas. Pues las encuentro aquí, en la Escritura. Entonces, cuando uno ve que aquí tienen que estar las reglas, entonces empieza uno a entender que sobre mi criterio, sobre mi razonamiento como ministro, como obrero, tiene que prevalecer ¿qué? La Escritura. ¿Amén? Por ejemplo, un ejemplo sencillo le voy a poner. Ahora, usted puede escuchar música, alguna alabanza cristiana, ¿verdad? Alabanzas ahí en YouTube o en algo, y que mientras usted la oye, tal vez no la oyó directamente en un video, sino que la escuchó en algún lugar y en una iglesia y le gustó la alabanza y usted dice, qué preciosa alabanza, ¿verdad? Sublime gracia del Señor. Bonita, ¿verdad? Sí. Quiero conocerte. Bonita, ¿sí o no? ¿Amén? Entonces, pero usted dice que alabanza mi ministra, qué preciosa. Pero cuando va a YouTube y ve el video, ¿qué es lo que ve? Al hombre, ¿cómo lo ve? Peludo. Y a la mujer, ¿cómo la haya? Pelón. Amén. Entonces, ¿qué viene? Y entre el criterio, ¿qué es lo que debe predominar? En el criterio humano, en el criterio hasta incluso del obrero. La alabanza, qué preciosa. ¿Amén? ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso dijo Maquiavelo. ¿Qué dijo Maquiavelo? El fin justifica los medios. ¿Será que es buen consejo ese de Maquiavelo? Para empezar, la palabra que se desprende del nombre de este Maquiavelo, ¿en qué sentido se usa? Cuando dicen, esta es una mente maquiavélica, ¿qué quiere decir? Este es perverso. ¿Amén? ¿Sí o no? Entonces, ¿será que en el Evangelio el fin justifica los medios? No. ¿Amén? Y no se trata de que digamos, es que es bonita y adora, usted cierra los ojos, no mire el que está cantando. No, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dicen las reglas? La naturaleza misma nos enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello y a la mujer raparse. ¿Amén? Amén. Entonces, las reglas dicen eso, pero el criterio del obrero, ¿qué dice? No hay problema. No hay problema, no importa. Mente abierta, no sea legalista. Es que usted es muy exagerado, usted es anticuado y ahí se van. ¿Sí o no? No, sí. Ver a algún ministro de alabanza o algún grupo de alabanza con pantalones rotos, pero está cantando, está adorando. Otro con sombrero. ¿Qué dice el criterio del obrero? Mente abierta, open mind. ¿Sí o no? ¿Acaso no es llamar pobreza andar ropa rota? ¿No será llamar la pobreza? ¿Cómo debería uno presentarse a la hora de ministrar al Señor?
¿Cree usted que los sacerdotes en el tiempo bíblico podían llegar como querían? No, bueno, no, amén. Quiere decir que estamos algo chanfleados. ¿En qué sentido? En que nos dejamos llevar por lo que pensamos, por el criterio y no por las reglas que están aquí. Amén. Y así podríamos hablar de un montón de otros ejemplos. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Qué dice el hombre echando fuera a Dios, echando fuera la Biblia? ¿Qué dicen de la verdad los seres humanos? Es relativa, no queda en absoluto. Lo bueno y lo malo, ¿qué dicen? Es relativo, depende de quién lo ve. ¿Será que así es? O aquí dice qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Ah? Mira, hombre, el Señor te ha revelado lo que es bueno. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Qué es lo que Él quiere de ti? Entonces, cuando uno entiende que tiene que ser según las reglas, nos damos cuenta que los obreros son pocos. Amén. Son pocos los obreros. ¿Por qué son pocos? Porque no quieren hacer valer lo que en el manual del mero patrón, ¿verdad? Del amo del cielo lo dice. Amén. Amén. Entonces, ahí nos damos cuenta y decimos, sí, pues hay obreros pocos, pidamos más obreros al Señor de la mies. ¿Y quién es el Señor de la mies? ¿Quién es el Señor de la mies? Viene el versículo 3 y Él dice, ir. ¿Qué quiere decir eso? Vayan. He aquí, yo. ¿Quién es yo? Cristo. Amén. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces viene Él y Él nos envía como corderos. Ahora, ¿quién es entonces el Señor de la mies? Es Él, el Señor. Y Él nos envía. Amén. Amén. Entonces de ahí viene la pregunta, ¿de qué obreros quiero ser yo? Según mi historia, 2008, ¿de qué obreros quiero ser yo? Yo quiero ser de los obreros fieles, obreros que le agraden a Él. Cualquiera que me oiga podría decir, pues sí, todos queremos hacer eso. Amén. Pero hemos aprendido en el transcurso de la carrera ministerial, pues en la iglesia que hemos estado, que cuando decimos un quiero es porque hay un compromiso, hay algo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para ser un obrero que le agrada? ¿Qué hay que hacer? Hay que correr según las reglas de lo que está aquí. Amén. Y si yo me voy a basar en lo que está aquí, entonces sé que a unos les voy a caer bien y a otros le voy a caer mal. Y no estoy hablando de la gente del mundo, sino que de quién estoy hablando. De la misma iglesia del Señor, no de aquí, sino que de la iglesia de Cristo, en el mundo entero. Unos me van a ver mal. ¿Por qué me van a ver mal? Porque ellos están pensando que el fin justifica los medios. Y no es así. Amén. No se puede. Aleluya, amén. Va, entonces entiendo que Él me manda entonces a la mies. Porque ¿a dónde me está enviando? A la mies. Pero ¿qué hay en la mies? Hay lobos. ¿Y esos lobos será que están en los inconversos? No, están entre los hermanos. Amén. Pero yo tengo que ser un cordero y sé que tengo que dar mi vida, tengo que entregarme, como usted sabe para qué sirve un cordero, y entiendo todo eso, pero tengo que tener un gran cuidado. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con lobos en el ministerio que me van a dar sus opiniones, no que me van a comer de un solo, no, pero que me van a dar sus opiniones, y debido a esas opiniones es donde uno tiene que tener cuidado qué decide, qué hace, si lo que ellos le dicen o qué, o a dónde agarra. Y es ahí donde le digo que se puso bien especial el tiempo, porque yo le dije, Señor, ayúdame porque ahorita voy a quedar desconectado. Amén. Como que no tengo wifi, me desconecté y ayúdame. ¿Cómo voy a hacer? Voy a estudiar la escritura, sí, pero me faltan otras herramientas. Ayúdame. Amén. Y fue donde el Señor empezó
a tratar y hablar conmigo, y ya le he compartido que iniciamos con gente de varias doctrinas. Amén. Lo que es la iglesia evangélica, usted sabe que hay muchas creencias o doctrinas que no son de Dios. Hay doctrinas de hombres, hay doctrinas de demonios. ¿Dónde están doctrinas de demonios? Están en las iglesias también evangélicas. No solo piense en aquellas sectas, no, también aquí, porque el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 4:1 que el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿cuáles son esos postreros días? Hemos aprendido que son desde que Jesús resucitó. ¿Se acuerda que Job lo dijo? Yo sé que mi Redentor vive. Amén. ¿Y en qué dice? Y al final, o en el día postrero, se levantará. Amén. ¿Cuándo se levantó? Hace casi 2000 años. Quiere decir que ahí empezó el postrer día. ¿Hasta dónde? Hasta donde estamos ahorita. Amén. Todo este tiempo estamos nosotros ya sabedores que hay doctrinas de demonios y hay espíritus engañadores. Amén. Amén. Así lo dice la Biblia. Pero también sabemos que hay doctrinas y mandamientos de hombre. Jesús lo dijo citando Isaías 29:13, allá en Mateo capítulo 15, estos de qué me honran, de labios, pero su corazón está lejos, y el conocimiento de mí no es más que una tradición enseñada por hombres, ¿verdad? Un mandamiento humano. Entonces sabemos que en la iglesia hay lobos mezclando doctrinas de hombre y de demonios. Amén. No lo vea que solo es allá afuera en el satanismo o allá en otra secta, no, en la iglesia evangélica. Por eso es que uno tiene que rogar al Señor. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va Vicente o qué va a hacer? Porque donde va Vicente es donde todos hacen, ¿verdad? Donde va toda la gente. Y la gente piensa, muchos de ellos, que donde está la mayoría, ahí está Dios. Amén. Y sabemos, según la palabra, en 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3, que dice que hay gente que va a tener a las almas como avaricia, como mercancía. ¿Y cuántos los van a seguir? Dicen, y muchos serán los que van a seguirles en su disolución. Entonces, si yo veo todos estos detalles, entonces tengo que estar alerta. ¿Cómo cree usted que estará un cordero ante lobos? ¿Ah? ¿Dará algo de miedo si usted fuera cordero y estuviera ahorita entre varios lobos? Creo yo que tendría miedito. ¿Amén? ¿Quién podría salvarlo o ayudarle en esa situación? Solamente Dios. ¿Y cómo hago para que sea Dios quien me va a ayudar? Pues tengo que depender de Él. ¿Y cómo hago para depender de Él? Tengo que ¿qué? Leer su escritura, pero también aprender a escuchar su voz. Dios habla. ¿Y de dónde me habla? Me habla de su palabra. Amén. Por eso es que hay bienaventuranza en leerla, bienaventuranza en oírla y bienaventuranza en guardarla. Amén. Entonces necesitamos estar alerta, y hemos aprendido que por dónde comemos nosotros los cristianos, por el oído. Amén. Pero más que este oído, estamos hablando de un oído espiritual. Amén. Entonces el oír se convierte en la boca del cristiano y le sirve para comer. Amén. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Quiere decir que si el alimento ahí que me voy a comer, ¿cuál es ahí? Es la fe, ¿verdad? Amén. Ahora, si en vez de fe como otra cosa, ¿qué va a estar pasando en lo que yo esté comiendo? ¿Me va a producir lo mismo? No, me va a producir incredulidad, me va a producir infidelidad, me va a llevar a otras cosas. Entonces, estoy entendido que debo de ver bien lo que voy a oír, porque por ahí voy a comer. Amén. Pero viene el Espíritu y nos está usando. Ya tenemos años, digamos, al menos yo tengo años de convertido y de haber escuchado a muchos siervos de Dios, muchos pastores. Entonces he aprendido, he recibido, y mi oído se ha ido ejercitando. Amén. Ha ido agarrando experiencia. Entonces ahí es donde viene el Señor y nos dice que en el oído nosotros tenemos, por decirle así, papilas gustativas. Amén. Amén. En el oído espiritual. Ahí Él puso el gusto. Amén. Así como en la lengua ustedes la tenemos nosotros, y hasta en la nariz, ¿verdad? Pero ahora en lo espiritual está en nuestros oídos. Amén.
Porque dice Job 34:3 que porque el oído, prueba las palabras. Amén. Entonces, lo que va a alimentarme son qué palabras estoy recibiendo. ¿Estoy recibiendo palabras de fe o estoy recibiendo palabras de incredulidad? Palabras que edifican o palabras que destruyen. Uno tiene que estar consciente a quién está oyendo. Amén. Y no estoy hablando de los comentaristas deportivos ni de las noticias. Estoy hablando de los obreros, porque ahí fue donde el Señor me habló. Y de ahí vamos arrancando. Entonces, entre los obreros hay lobos. Amén. Aunque no nos guste, pero hay lobos y hay corderos. Amén. Podría decir alguien, ay, entonces los corderos les llevan de perder. No, sabemos que quién es el que respalda a los corderos. Con el Cordero Mayor, amén, que se llama Jesucristo, ¿verdad? Él está con nosotros y Él va adelante. Aleluya, el Cordero de Dios. Y Él nos va enseñando el camino. Amén. En el Evangelio, aleluya, ser grande es ser pequeño. Amén. En el Evangelio, tener gobierno es servir. Amén. En el Evangelio es sembrando y de repente es como uno recibe, ¿verdad? Es bien especial. Entonces, si yo soy un cordero, podría parecer indefenso. No, el Señor está con nosotros y Él quiere que nos hagamos como verdaderos corderos. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir sus pasos. Amén. Entonces, el oído prueba palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Entonces ahí nos descifra Job y nos dice, ¿por dónde come el hermano Eder? En el espiritual, por el oído. ¿Dónde come el hermano Fabio? Por el oído. ¿Dónde come el hermano Balta? Por el oído. Y ahí dice que tiene un probador de comida. ¿Cuál es la comida? Pues las palabras. Amén. Entonces nosotros vamos a probar la palabra que estamos recibiendo y vamos a decir, esta palabra está un poco rara. Amén. ¿Pero por qué? Porque estoy hablando ahorita, en primer lugar, para no confundirnos, en calidad del obrero. Ya mencioné qué obrero quiero ser yo. Quiero ser de los aprobados, quiero ser un obrero agradable al Señor. De ahí vamos pasándonos a toda la congregación. Entonces, el oído prueba las palabras, pero viene el Señor y nos da una promesa, comenzando por el obrero y continuando por toda la iglesia. ¿Cuál es la promesa? Mire qué dice Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Para qué? Para saber hablar. ¿Amén? Hay que reconocer que no sabíamos hablar. Amén. ¿Verdad que no sabíamos hablar? A veces ofendíamos con lo que decíamos. Amén. Puede ser de que de repente usted veía de que alguien andaba buscando un subvestido, amén, y dijo voy a estrenar vestido, y de repente usted volvía a ver a la otra persona y usted le decía, sería bueno que usted también, hermano, por lo mismo se pone. Amén. Antes hablábamos sin pensar y ofendíamos, ¿verdad? ¿O no? No sabíamos hablar. De repente nos poníamos con un inconverso a hablar ahí que lo caro que está la gasolina y nosotros éramos los que más datos aportábamos, hablando que de veras ya no se puede andar en carro, hoy son los pies vamos a andar, no hombre, y a pie tampoco porque gasta las suelas de los zapatos, pues volando, amén, no, éramos tremendos, amén, en vez de animar a alguien lo terminamos desanimando. Si alguien tenía su mancha rara ahí por el codo, decíamos, de eso murió mi abuelita. Y no. Y la otra persona se iba a quejar que se moría. ¿Y todo por qué? Porque nosotros no sabíamos hablar. Y esto de no saber hablar se puede comparar con tartamudez o mudez. ¿Amén? Amén. Porque de nada sirve que uno diga de 10 palabras, 11 que no sirven. ¿Amén? ¿Se acuerdan cuando antes decían de las palabrotas? Decían, de 10 palabras que dicen, ¿cuántas no servían? 13, hasta en más. Amén. Andaba en la calle, pero eso espero yo que ya no se dé, aunque le cuento, a veces hay algunos hermanos que todavía les salen palabras soeces. Y eso lo dice Colosenses, lo dice Efesios. ¿Recuerdan? Que no ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Será que hay algún hermano por aquí que de repente todavía le sale una palabrota de eso? ¿Y cuál es la razón? Es que estaba enojado. No debería ser, pero todavía de repente
sale. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es saber hablar? No, eso no es saber hablar. Eso es ser o tartamudo espiritual o mudo. Amén. Amén. Vale. Pero viene y dice que el Señor me da lengua de sabios para hablar, saber hablar palabras al cansado. Pero me dice la siguiente parte: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. Entonces, arreglemos esto. ¿Qué es primero, la lengua de sabios o el oído de sabios? Es primero el oído. ¿Por qué? Porque ¿por dónde me alimento? Por el oído. Y está comprobado que hay gente que puede hacer, que pueda articular palabras correctamente, pero ¿por qué se vuelve mudo o tartamudo? Porque no se oye. Amén. Entonces vino el Señor allá en Marcos capítulo 7, versículo 35 al 37, y le apareció un sordo mudo, ¿se acuerdan? Amén, que tenía un espíritu, ¿verdad? Y vino el Señor y ¿qué dijo? Éfata, dijo. Amén. Y le metió los dedos, que sabemos que son los meñiques, porque son los más chiquitos los que uno le mete, ya los pulgares está un poco complicado. Entonces, los meñiques, y dijo éfata. ¿Y qué quiere decir éfata en arameo? Sea abierto, en una orden. Amén. Entonces dice que aquel, ¿qué le pasó con sus oídos? Fueron destapados y su lengua hablaba bien. Amén. ¿De dónde vino la sanidad primero? De los oídos y después la lengua. ¿Qué es lo que va a garantizar que yo tenga lengua de sabios? Tener oído de sabios. Amén. Santo Dios. Amén. Y el 5 dice: Jehová el Señor me abrió el oído. Pero ¿cómo dice con respecto al oído de sabio? ¿Qué verbo usa? El final del 4. En vez de abrir, ¿cuál es? Despertar. En el 5, ¿en qué tiempo está hablando del oído? En el tiempo, el verbo que está en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque el abrir el oído lo hace el Señor una vez. Amén. ¿A través de qué lo hace? A través del ministerio magisterial o magistral, como dicen. Amén. Es a través del maestro que se destapan los oídos. Eso lo hemos aprendido. Pero el Señor da una promesa, que cada cuánto va a despertar nuestro oído. Mañana tras mañana. Así como el entendimiento lo abrió de una vez, pero dijo el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro capítulo 3, que les despierto vuestro entendimiento. Entonces, así el oído se abrió una vez, entendimos inteligentemente la palabra, la pudimos oír con inteligencia espiritual y se nos abrió. Pero ¿qué tiende a pasar con el oído? Se tiende a dormir. Y como se duerme, entonces ¿qué hace el Señor cada mañana por usted y por mí? Nos despierta, y el Señor nos reveló de que Él llega a la cama, agarra su cabecita, se la pone en las piernas y agarra un paño de su túnica, amén, solo le hace así y se desprende el paño y empieza a limpiar nuestros oídos, amén, empieza a despertar, a afinar, me decía el Señor. ¿Para qué? Para que vayamos discerniendo y entendiendo bien su voz, aleluya. Y eso es lo que hace Él en las mañanas, y a ver en cuánto nos hemos dado. Y algunos hasta enojados se levantan y no saben que acaban de estar en las piernas del Señor. Amén. Aleluya. Eso es para que se alegre también, que se goce. Entonces dice: me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Por qué? Porque Él nos abrió, y el abrió va íntimamente ligado a que me horadó la oreja con su lesna, con su palabra revelada, y entonces me vuelvo yo un esclavo por amor. Amén. Amén. Pero este despertar me gustó bastante. ¿Por qué? Porque ese va a ser en la medida que yo vaya ejercitando, mi oído va a estar cada vez más afinado. Amén. Entonces, en esta afinación entendí yo que ¿qué? Que dice Lucas 12:48, que ahí le toca a uno escoger. Más el que sin conocer la voluntad de Dios, ¿verdad?, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le mandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces vino el Señor, y ahí es donde yo le digo,
Por eso es que para algunos hermanos, inclusive, cuando uno dice, el Señor me habló, dicen, está loco. Amén. Aún hermanos en Cristo dicen que Dios no habla. ¿Cómo no va a hablar? ¿Verdad que Él no es un ídolo? No es una gárgola de Notre Dame, ¿verdad que no? El Señor está vivo, ¿sí o no? Y Él tiene oídos y oye, y Él tiene boca y habla. Amén. Tiene ojos y mira. Aleluya. Entonces, si yo entiendo todo esto, ¿puedo yo decir que el Señor me habló? Claro que lo puedo decir. Amén. Lo puedo decir. ¿Dónde me habló? Pues me habla en su palabra, por supuesto, ¿verdad? Tampoco vaya a pensar usted que el Señor va a decir a Fitillo, que es muy tremendo, se porte mal y le va a decir, Señor, ya no hay lo que hacer con vos, Fito. ¿Va que no? No. Amén. Ahí es donde uno ya tiene que poner cuidado, pues, porque varios hermanos dicen, mira vos, ¿va? Cuando dicen, mira vos, carro te viene, no salgas vos, y hasta bien raro son las expresiones, pero cuando le dice, mira ¿verdad? O mira esta, ¿verdad? Como que es mula. No va, esas cosas ya no, hay que tener cuidado. Pero el Señor, ¿cómo le habla a uno? Le habla a través de la palabra, ¿verdad? Entonces cuando Él le habla, le explica la escritura, cosas que uno lee en la Biblia y no entiende, como por ejemplo, ¿había entendido usted de que el hijo pródigo puede estar en la casa y anda en una provincia lejana a través de las redes sociales? Va que no se entiende, ¿amén? Bloquea a la mamá, bloquea al papá, bloquea al pastor y él anda lejos publicando sus barbaridades. Ya, pecando, nadie lo ve, ¿amén? Pero anda algo loquito, porque el Señor le va a tocar el juicio y le va a hacer volver. Cuando le hace volver, entonces regresa a la casa. Y ahí sí le da agregar al pastor, le da agregar a la hermana Yanet, le agrega al pastor Fit, y todos pueden ver sus publicaciones. ¿Amén? Entonces, son cosas que uno lee en la Biblia y dice, ahí, de verdad, está, ahí dice del Facebook, ¿sí? Ahí dice del Instagram. Bueno, bien, el Señor revela. ¿Amén? Amén. Hay que limpiar las redes también, ¿verdad? Decían los apóstoles. Amén. Bueno, entonces vino el Señor y me habló y me dijo, ¿cuánto querés que te dé? ¿Cuánto querés que te dé? Si te doy mucho, te voy a demandar mucho. Si te doy poco, entonces te voy a demandar poco. ¿Cuánto querés? Y ahí es donde uno de obrero tiene que tomar las decisiones correctas. Amén. Primero, yo soy un cordero, sí, pero ¿dónde me estás enviando? Entre lobos. Ay, Señor, entre lobos me da miedo. Entonces ya uno dice, eso no. Que ahí están los lobos, pero ahí va a estar tú conmigo, Señor. Decido ser cordero. Amén. Otra cosa, ¿cuánto querés que te dé? ¿Cuánto dicen todos los obreros? ¿Cuánto cree usted que dicen todos los obreros? ¿Cuánto quieren los obreros? Mucho. Una iglesia por lo menos unos 1000 miembros. ¿Ah? Que donde pongan la mano, pongan la bala. No, donde pongan la mano hay un milagro. ¿Cree usted que no quieren todos eso? Todos quieren eso. Pero ya dijimos que cuando un quiero que nosotros decimos, implica ¿qué? Un compromiso. ¿Amén? La pluma que tenemos para firmar estos contratos es la lengua. Entonces yo ya sé que si el Señor me dice, ¿quieres mucho? Amén. Pero eso ¿qué te va a implicar? Que te voy a demandar mucho. Démosle. Amén. Démosle. ¿Cómo que démosle? Revisar las consecuencias que podrían pasar de este démosle. Y entonces uno empieza a ver en la Biblia qué cosas pasaron muchos hermanos nuestros. Amén. Y cuando uno ve que han pasado cosas tremendas, entonces ahí es donde uno viene y lo piensa todavía mejor. Y dice, démosle. Amén. ¿Por qué? Porque, pues sí, ¿para dónde vamos a hacerlo? Amén. ¿Quiere poco usted? No, yo no quiero poco. Amén. Yo quiero mucho. ¿Me va a demandar? Sí, me va a demandar. Démosle. Amén. 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 Y mire esto, ¿qué palabra nos está hablando el Señor acerca de qué pecado ha estado hablando últimamente el Señor? ¿Alguien se acuerda? De que no podía entrar a algunas personas por ahí. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando en ellos? Negligencia. ¿Se acuerdan que el jueves lo mencioné? Y encontré un texto, miren. Está tremendo este versículo, no me lo he inventado yo.
Mire cómo dice, mire qué tremendo. Jeremías 48 días. En la Martín Nieto anduve buscando varias versiones. ¿Qué le parece? Este versículo pareciera que es Levítico, ¿eh? O Deuteronomio, y no. Jeremías. ¿Cómo le gusta eso? ¿Le gusta? Ah, como yo pedí mucho, entonces me da mucho y me regaló este texto para regalárselo a usted. Amén. ¿Cuánto lo quieren? Aleluya. ¿Lo va a leer ahí? ¿Cómo dice? Maldito aquel que hace la obra del Señor con negligencia. ¿Y qué dijimos que era negligencia? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. O hacer las cosas de mala gana. Puede buscar distintas versiones. Por ejemplo, alguien que tenga ahí la PDT, que me la lea. Amén. Puede buscar la TLA, la NBB, y en las Américas dice engaño. En otras versiones dice, en vez de negligencia, la Reina Valera creo que decía, ¿qué decía? Quiero ver. ¿Cómo escribía una palabra parecida a negligencia? Léalo, hermana Isa. La Reina Valera tal vez me lo buscan también. Dice en la versión PDT, maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. Maldito el que maldito el que solo aparenta hacer el trabajo del Señor. Habrán obreros que solo aparentan hacer la obra del Señor. ¿Ah? Creo que es la NBB la que dice el encargo del Señor. El Señor nos encarga, nos deja encargos. ¿Qué espera Él del encargo que le deja a la hermana Teresita, que haga la hermana Teresita? ¿Qué espera usted si le deja un encargo a su esposa? ¿Qué espera? Que lo haga. El Señor le ha dado encargos al hermano Orlando, le ha dado encargos al hermano Manuel. ¿Qué espera Él? Que lo hagamos. ¿Y de qué manera? ¿De mala gana? No. ¿Hipócritamente? No. Entonces, ¿cómo quiere Él que hagamos su obra? Diligentemente. Es lo opuesto a negligencia. Amén. Amén. El negligente es el perezoso que dice, mañana hago la casa, como decía aquel sope, ¿de acuerdo? En los libros de lectura que teníamos en los primeros grados. Mañana hago la casa, y nunca hizo la casa, le viene el invierno y todo mojado. Amén. Así pasa en el pueblo del Señor. Hay muchos obreros que dicen, mañana voy a ver si hago eso, mañana voy a ver, y van dejando las cosas así, y se descuidan, y entonces a Dios no le agrada que hagamos su obra de esa manera. Amén. Amén. ¿Vieron la Reina Valera? ¿Cuál es la palabra? Maldito el que hiciera indolentemente la obra. Esa es la palabra, indolentemente. Como que dice, ni le duele, ni siente nada, sino que con aquella indiferencia quieren hacer las cosas, y eso no sirve delante de Dios. Por eso, hermanos amados, el ejemplo que le pongo siempre, trae usted una cosa para la iglesia, amén, y usted dice, pues ya cumplí, dice, usted ya traje eso y todavía me están pidiendo que barra por acá, hablando de los diáconos. Pero si yo traje la garrafa de agua cristal, pues ya dimos publicidad, traje la garrafa de agua y ahora vengo y la pongo aquí y me dicen que hoy barra. No, hombre. O sea, ¿cómo hay que hacer la obra del Señor? ¿De qué manera? Diligentemente. ¿Se acuerdan con las famosas donaciones? Que a veces me decían, mire pastor, allá tengo una mesita, ¿verdad? Pero vayan a traerla. Y tal vez teniendo el carro para traerla. O sea que lo que quería era que, bueno, yo doy la mesa, pero usted ponga la gasolina, colabore, hagan algo. No, ¿verdad? Uno tiene que disponerse para la obra del Señor. Amén. ¿O cree usted que va a decir uno, mire, hay que ir a visitar a algún hermano? Sí, pero entonces me va a dar para la gasolina para ir a ver. ¿Se imagina eso que dijera el pastor? No quiero visitar al hermano Albita. Sí, pero que me dé algo ella, si no, no voy. Amén. Amén. ¿Y será que siempre uno tiene? Bueno, el Señor debería ser así, ¿va? Pero hay momentos en que anda corto uno, ¿sí o no?
Pero en ese momento uno ve la gloria de Dios y tiene que estar dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer y de buena gana. No sé si era la versión que dice de mala gana. Aleluya. En esa misma de Jeremías 48:10, ahí póngale comparar y ahí van a ver que de mala gana. Amén. La NBB creo que es. Léala, hermano. Lea ahí el hermano Barton. Amén. Estamos estudiando tranquilos esta palabra porque hay que digerir. Dale. Maldito sea aquel que de mala gana haga lo que yo le ordene. ¿Oyó? Que de mala gana haga lo que yo le ordene. Buscar la NBB de sol. Pero siempre va la palabra fea esa. Maldito. Aquel que de mala gana haga lo que yo le ordene. Pregunto yo ahorita a los servidores, ¿ha hecho de mala gana alguna vez las cosas que se le ordenan? No, pero que me ordenó el hermano Guillermo, la hermana Pati, no Dios. Las cosas en el Señor, en la iglesia, es cierto, Dios pone personas, amén. Pero Él es el que está hablando a través de esas personas en las cosas que se tienen que hacer. ¿Sí o no? Amén. ¿O cree usted que el pastor me dijo que predicara en la tarde, pero yo no quiero? Amén. El predicador de la tarde vino, sí. Ahí está. Léalo, hermano. Malditos quienes refrenan sus espadas de derramar sangre, negándose a realizar la obra que el Señor les ha encomendado. Eso, que el Señor les ha encomendado. Esa otra parte no la puse, pero está también gruesa. ¿En qué sentido? En el ejemplo de Finés, ¿verdad? Finés es el que en el campamento, ¿verdad?, de los moabitas, sí, el que sacó la espada y puso la espada para aplacar la ira del Señor por algo que habían cometido el pueblo de Israel. Entonces, llegar al extremo, yo sé, en este tiempo no vamos a hacer algo así de literal, pero ¿será que hay cosas que nos requieren un sacrificio para hacerlas en la obra del Señor? Hermanos, hay cosas en las que hay que sacrificarse para lograr hacer la obra del Señor. Vale, un ejemplo sencillo. ¿Cuántos han pedido prestado ahí por el 27, 28 del mes, porque el 29 o el 30 le pagan? Y usted dice, voy a prestar unos $10, unos $20, no sé cuánto cada quien, para llegar. ¿Por qué? Porque ahorita ya no tengo para el bus o para la comida y tengo que ver cómo lo consigo. ¿Lo ha hecho alguna vez? Yo lo hice más de alguna vez. Amén. Amén. Y ya venimos a la obra del Señor y no tenemos, pero tenemos que ir a X lugar y no hay pisto. ¿Por qué no pensamos en esa otra opción? ¿Cuál es la opción? Voy a prestar. No, ahí no podemos prestar. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Si Dios quiere que vaya, que me provea. Si no, no voy. Llorones somos, ¿verdad? ¿Para qué somos llorones? Prestamos para ir a comprar o para pagar alguna cosa, pero para hacer algo en la obra, ahí no queremos sacrificarnos. Y ahí, boca cerrada, deberíamos decir, voy a prestar $5 para venir de WhatsApp a Lourdes al culto. Amén. Y después ya aplaudir porque prestó para venir al culto, porque no. Sino que ¿qué es lo que tiene uno que hacer? Hay que hacer sacrificios en la obra del Señor y no andar pensando, ¿y quién me va a pagar? ¿Y quién me lo va a dar? Amén. ¿O no amén? Amén. Vivo ya cerca, donde vive el Pitillo, no hay transporte a caminar o está muy lejos. Que hacen mucho cuando está cerrada la calle de Los Chorros y tienen que ir a trabajar a Santa Tecla. O se van a dar la vuelta gastando gasolina si es que en el carro, pero algunos ¿qué hacen? Se van a pie. ¿Ha visto la noticia que van caminando? ¿O no? Al trabajo, porque es el trabajo. ¿Y a la iglesia? No, si no me dan raya no voy. ¿Y allá por qué? Porque hay que sacrificarse y no le van a descontar el séptimo o lo van a despedir. ¿Y en la iglesia? Ahí calmado, pues si no requiere la gran cosa. Mire, hermano, si hacemos la obra de Dios con negligencia,
Entonces el Señor, ¿qué va a decir? No me va a agradar. Hay una maldición. Amén. Y como estamos hablando de los obreros, hay que poner ahí más y más de nuestra parte a ver hasta qué grado llegamos. Amén. ¿Me entiende o me aguanta eso? Amén. A veces, inclusive, puede hacerle que no almuerce o no cene por hacer la obra de Dios. O es ustedes los que dicen, yo no puedo dejar de comer por mi glucosa o por mi azúcar, dicen otros. Amén. Es suya el azúcar ese. Aleluya. Dios hace milagros, hace maravillas. ¿Está ahí usted dispuesto a dar un sacrificio por ahí de no comer? Hasta el hermano Frank estaba diciendo que está comprobado que ayunar, ¿qué trae? ¿Ah? Trae beneficios, dice, a la salud. Amén. Se desintoxica y no sé qué otra cosa, aún a nivel así humano. Amén. ¿Sabe usted que hay mucha gente que ayuna, que no son cristianos? Hay gente que ayuna. Y nosotros los cristianos, ¿qué decimos? No puedo pasar sin cenar. Ya desayunó, ya almorzó. Amén. Hay sacrificios que hacer en la obra del Señor. Hay sacrificios. Amén. Puede ser de que de repente un hijo suyo tenga un sueño y quiera ser deportista o algo así, y usted no tiene el tiempo para andar de cancha en cancha, de llevarlo de lugar en lugar. ¿Pero por qué? Porque está en la obra del Señor y usted dice, Señor, bueno, tú me has proveído esto, puedo pagarle esto a mi hijo, pero no puedo descuidarme. Entonces, sí me decía alguien, para todo el tiempo, pero si no hubiera tiempo, hay sacrificios que uno hace. Uno renuncia a cosas, ¿amén? ¿O no? No renuncia a cosas, a ciertas cosas. O por ejemplo, uno es pastor, de las cosas que se ponen bien complicadas, es que ¿qué dice la mayoría de la gente del pastor, de los pastores, con respecto al pistillo? ¿Cómo se siente usted cuando de repente dice, necesito una constancia de sueldo? Ah, ¿cómo no? Dice usted solo la pide. ¿Amén? Y ahí dice tanto descuento, tanto gana y su puesto. ¿Amén? Jefe de no sé qué cosa, o contador de no sé cuál, ¿verdad? Bien bonito. Y ahora viene el caso del pastor, ¿y cómo hace? Amén. Hay sacrificios, hay cosas que uno tiene que renunciar. ¿Y qué dice la gente de afuera cuando lo ve con esa camioneta? Ya usted se imagina qué dice. Amén. Hay que aguantar esas cosas. Porque yo me puedo pensar, si habláramos a nivel de medicina, ¿cuánto cobra un doctor en una consulta privada? Habláramos a nivel de psicólogo, ¿cuánto cobran los psicólogos? Habláramos a nivel de asesoría de informática o de computación, ¿cuánto pueden cobrar? Amén. Amén, amén. Y si habláramos de que quién le da asesoría a la doctora o quién le da asesoría a los psicólogos, quién puede dar una palabra a los informáticos, no podría ser el pastor. ¿Cuánto debería ganar? Amén. Con esto no le estoy cobrando nada ni mandando nada, sino que solo para que usted piense cómo es la situación de los pastores. Amén. Yo le conté, ¿verdad?, que estábamos queriendo ver si comprábamos una casa y nos dijo una persona de bienes raíces, ay, ¿qué pastor, verdad? No, no se preocupe, los pastores prestan nombre. Yo sentí bien feo la pedrada ahí. ¿Y por qué? No, pues si ustedes no pueden comprar de otro modo, ¿no? Ay, qué feo está eso. ¿Por qué está feo eso? Usted no, ¿verdad? Usted le va y dice, aquí está mi nombre, mis papeles, y ahí va el trámite. Amén. Entonces hay cosas en las cuales uno renuncia y no se ven. Amén. Al igual que la esposa del pastor, al igual que los hijos. Por eso es que uno tiene que ser diligente en las cosas que tiene que hacer en la obra del Señor. Amén. Porque hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. No hay un precio que pagar. Pero vengo yo y digo, Señor, me acuerdo cómo estaba antes y dónde vivía antes y ahora dónde tú me tienes. Amén. Entonces, ¿qué hago? Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo conmigo. Amén. Vale la pena los sacrificios que uno hace por Dios. Vale la pena. Amén. Yo le dije,
voy, Señor, a renunciar al seguro social. ¿Y qué fue lo que él me dijo? Yo seré tu seguro y el de tus hijos. Y lo cumple el Señor, lo ha cumplido. Imaginen que ya tenemos 11 años en la obra. Amén. Solo en Casadela. Aleluya. Y tiempo atrás, con los niños, con mi esposa, seguido íbamos a visitar la clínica empresarial de ahí del grupo donde yo trabajaba. Así todos los sábados estábamos por ahí, verdad que hasta ya nos conocía el doctor. Amén. El pajarito, la pajarita, así hablaba. Ahí pasábamos en consulta, yendo a comprar medicina y todo, y eso, a eso yo lo veía, decía, voy a renunciar a esto, voy a dejar esto, Dios mío. Bueno, y ahí fue donde él me dijo, yo seré tu seguro social. Amén. Yo seré tu médico. Entonces sí trae beneficio cuando uno se dispone, pero hay precios que pagar. No sé si me lo capta más todavía. Amén. Si para el trabajo tiene que caminar unas 2, 3 cuadras, para la iglesia tiene que caminar 5, camínelas. Amén. Háganlo. Si es para Dios. Amén. Si tenemos que hacer alguna misión o ir a visitar a alguien, vayamos, hagámoslo. ¿Cree usted que hemos llegado hasta aquí siendo negligentes? No, con la negligencia no se avanza. Hay que ser diligente y las cosas que se han venido haciendo, entonces el Señor las ha visto con agrado y Él conoce mi corazón. Y ahí podemos decir claramente que el Señor conoce mi corazón, Él conoce el suyo. Amén. ¿Va que nos conoce? Él sabe quién de nosotros, los que estamos acá, le estamos haciendo la obra a Él diligentemente y quién lo está haciendo negligentemente. Pero por eso me molesto, o sea, yo me siento mal en mi corazón cuando de repente Él me inquieta, me incomoda y me dice un pecado. ¿Se ha fijado usted que de repente yo les digo falta de intimidad? ¿Verdad? El Señor me habla, no hay intimidad conmigo. Entonces yo martillo eso. ¿Y por qué? Porque eso me ha dicho. ¿Qué me ha dicho entonces en estos días? Negligencia. Y mire cómo voy llegando a este punto y que todo se va uniendo. Porque este es el tema martes y jueves, ¿verdad? Del espíritu de acera, que he venido hablando, del sentido común y del ser desobligado, irrespetuoso, irresponsable, perdón, con el jerjeseo. Y me vengo a topar ahora para este tema con Jeremías 48:10. No es casualidad. ¿Y qué es lo que entonces está abundando en Casadela? Que Dios le está dando mucho pan, pero ¿qué está haciendo en Casadela? No se lo está comiendo, está siendo negligente. Amén. Amén. Y voy a tener que partirlo en dos. Amén. Porque sí está largo este tema y está muy especial. Quisiera que me regalara otra hora, pero saldríamos a las 2 de la tarde. Amén. Mejor no. ¿El otro domingo? ¿Tiene calor, hermano? Sí, no tiene calor. Amén. ¿Lo dejo para el otro domingo? Sí. Vaya. Ahí algún día me va a regalar 2 horas. Oye. Amén. Bien maravilloso lo que nos hablaba la pastora ayer en el ayuno. Y como yo le digo a ella que siempre la usa el Señor, cuando ella comparte me da palabra a mi corazón y salgo yo bien edificado. Y que es eso, a lo que ella habló del niño o del muchacho que presentó aquellos 5 panes, ¿se acuerdan? La multiplicación. Amén. Y me llamó la atención lo que ella veía y ella hacía énfasis ayer en eso, en Juan capítulo 6, del 8 al 13. Aquí me voy a quedar y aquí voy a arrancar el otro domingo, pero solo quisiera dejarle ese pensamiento de que dice en la versión PDT, otro seguidor de Jesús, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño, dice la versión PDT, la Reina Valera dice aquí hay un muchacho, y así distintas versiones, va a encontrar otras palabras. Ella decía, había una versión que decía un muchachito, ¿no? Amén. Entonces, pero me gustó la que dice niño. ¿Por qué? Porque estamos hablando ni siquiera de un muchacho, un muchachito, sino que un niño. Amén. Un niño se entiende que es todavía antes de un muchacho, ¿sí o no? Y me ministraba porque yo así me identifiqué, que estuve allá en el
8, cuando yo le digo de que iba a hacer ese cambio en mi vida, que iba a dejar el trabajo secular y que me iba a dedicar al trabajo espiritual, porque es otra cosa, lo que mucha gente dice, pastor, cuando trabajaba, o sea, hoy ya no trabajo, amén, para muchos, ¿no? Pero no, este es un trabajo, no es si usted lo sabe, creo que sí, amén. Y dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero, que agrega el tremendo apóstol, ¿qué dice el gran apóstol Andrés? Pero lo que este bichito trae, ¿qué? No, hombre, no alcanza, no es suficiente para tanta necesidad, no, a ver qué piensa. Entonces, hay menosprecio ahí, hay un menosprecio, amén. Entonces yo me sentía como ese niño y los 5 panes que tenía. Yo decía, Señor, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar más pan? No tengo internet, no tengo el ciber, no quiero andar de ciber en ciber. Ayúdame. Y ahí fue donde el Señor me reveló esta palabra y me dijo que le pusiera en sus manos el pan, lo que yo tenía, y que Él me lo iba a multiplicar. Amén. Y ese fue uno de los primeros milagros, hablando ya del ministerio, ya en esta era, ¿verdad? Y Casadela, que el Señor hizo conmigo, me multiplicó el pan. Amén. Y abundó el pan y sí fue suficiente para tanta necesidad o para tanta gente que el Señor va a traer, y es suficiente. Por eso es que yo le digo a usted a conciencia, el pan que comemos en Casadela, ¿cree que aguantaría 1000 oírlo y comerlo? ¿Alcanzaría para alimentar a 2000? ¿Ustedes qué piensan? ¿Conoce iglesias a ustedes que hay 3000 oyendo carburo? Bicarbonato de sodio. ¿Ah? ¿Verdad? ¿Será que podría ser que aquí pudieran haber, no aquí tal vez no cabemos, pero que hubieran 1000 escuchando esto y bien servidos? Amén. Amén. Entonces, medite ahí, lléveselo para su casa, ahí en su corazón, y diga, de veras que aquí deberíamos de haber más, ¿y por qué no vemos más? Amén. Porque el Señor no quiere. ¿Será que el Señor no quiere? ¿O será que hay mucho pan que se está echando a perder y no se está alimentando la gente que esté escuchando? Porque yo tengo bien claro que lo que uno come y se alimenta, uno hace o habla de eso que está teniendo en su interior. La samaritana, ¿qué fue lo que hizo cuando regresó a la aldea? A lo mejor lo hemos hablado, ¿por qué nunca llegaba a la hora de la sombrita a traer agua? Porque a saber con cuántas le llevaba mal, le había quitado los novios o los maridos, y a saber cuántos líos tenía. Pero esa vez que encontró a Jesús, tiró el cántaro y no le importó. Y llegó a la aldea y les dijo, me parece que hay algo al Cristo. Amén. Y todo el mundo salió corriendo a verlo, y era verdad. Compartió de lo que tenía aquella mujer. ¿Y qué será lo que estará pasando entonces aquí en la iglesia? Yo creo que el problema se llama negligencia. Amén. Y, ¿por qué? Porque no evangelizamos. No, porque no estamos viviendo lo que se está recibiendo y que debería de ser como un proceso normal, natural, haber un cambio en cada corazón. ¿Y eso qué haría? Traería más gente en este lugar. Amén, amén. Lo voy a dejar entonces allí, hermano. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por ser tan bueno con nosotros y por revelarnos tantas palabras, hermano, que usted podría decir, bueno, ¿y de dónde estará hablando eso? No, es que el Señor está fluyendo de una manera especial. Yo me quedo admirado, como Él me dijo, admirado te vas a quedar, y de veras que me quedo admirado de entender tantas cosas que antes no entendía, y el Señor ahora nos las está revelando. Amén. Valorémoslo entonces y digámosle, Señor, con todo mi corazón, de veras, que quiero poner por obra tu escritura, y todo este pan que me estás dando, como veía en la visión la hermana, yo quiero comérmelo, devorarlo todo, Señor. Y que pueda decirse, Padre mío, de que así como tú eres la cabeza de la iglesia,
y nosotros somos realmente lo que tú nos mandas. Tiene que crecer tu iglesia amada, tiene que crecer este cuerpo precioso que estás formando en este lugar. Tenemos que crecer, amado Rey. Pero ahí depende de cada corazón. ¿Qué hacemos con todo lo que tú nos estás dando? ¿Cuál es el firme compromiso que estamos teniendo con todo lo que tú nos estás dando? Ay, aquí te derramas todo. ¿Qué hago con lo que tú me estás dando? Señor, obedecerlo no es lo que yo hago. Ponerlo por obra. Ponerlo por obra es lo que yo quiero. Te pido, Señor, que purifiques mi alma cada día más y que me hagas crecer conforme a esta palabra revelada que yo me estoy comiendo, estoy digiriendo, porque eso es lo que me conviene. Esto es lo que me conviene. Estar cerca de Dios me conviene. Yo lo digo con todo mi corazón. Y que mis hermanos puedan entender, Señor, que lo que tú les estás dando es lo que les conviene. Es lo que te conviene, iglesia. Abra su corazón y dígalo con todo su corazón. Esto es lo que me conviene.